Me toca volver a empezar con la primer parte porque no me dijeron que estaban sin audio. Fuera, fuera. Participante más renombrado. Cinco. Ya. La. Puse Nicolás Rincón 8935. Pero usted lo lleva porque usted fue el que comió en él. Joven, ahora sí me escuchan. Sí, profesor. Esta parte no la entendieron, ¿cierto? Sí, señor. No. Esta parte no me escucharon nada. No, ahí no alcanzamos a escuchar nada. Listo, ya les voy a volver a explicar de nuevo, no se preocupen. Cuando sea así, me escriben de una vez por el WhatsApp. No hay audio. Bueno, jóvenes, acá les estaba hablando que uno de los principales... Lo pegaran paredes, David, encima de la mesa. 5000 años después la nota. Una de las principales causas que llevó a que se diera el conflicto en la Segunda Guerra Mundial fue el poder de la economía en el pueblo alemán a manos de los judíos. Los judíos fueron en Alemania los primeros paisas en Colombia. Ellos son los dueños de la economía, son los grandes terratenientes, son los dueños de las grandes textilerías, son los que crean empresas, forman industrias. Y al igual como pasa en Colombia, en Alemania era igual, los judíos eran los dueños de la economía. Alemania entró en una crisis económica debido a eso, ya que el pueblo alemán, al tener esa economía, ellos las divisas las llevaban a sus ciudades natales, no la dejaban dentro de Alemania. En Alemania solamente producían, sacaban el dinero y lo que hacen algunos grandes empresarios en Colombia, buscan paraísos fiscales, aunque ellos no buscaban paraísos fiscales, simplemente sus bancos eran judíos, todo era de parte de ellos, así que era más lo que ganaban que lo que invertían en el pueblo alemán. Y cuando una economía es más lo que se sangra que lo que se invierte, el país entra en crisis. Fue así como el pueblo alemán entró en una crisis económica. Disculpe, profesor. Es que hay por ahí un micrófono abierto y interfiere con lo que usted nos está explicando. Qué pena con los compañeros. Niña, hágalo ustedes porque yo la verdad ya me mamé, me cansé. Yo creo que aquí el que quiera aprender, aprende. Pero está bien que ustedes lo digan. ¿Ya? Porque ustedes no son niños para yo estar detrás de eso. Entonces sigamos. Comenzaron las ideas expansionistas gracias a los pensamientos racistas de Hitler. Ya en Italia se venía hablando en cuanto a la parte de lo que tenía que ver
con el pueblo judío. Hitler es una persona inteligente, aparte de militar inteligente. Entonces, para él ganarse al pueblo alemán e irse contra el pueblo judío, empieza a hablar de la raza aria. Y dice que la raza aria es una raza pura, que no puede estar influenciada por ninguna otra. Empieza a meterse con la religión, siendo Hitler ateo. Dejase saber al pueblo alemán que los judíos son malos, que si fueron capaces de matar a Jesucristo, el Hijo de Dios, eran capaces de hacer cualquier cosa contra Alemania, si Alemania no actuaba de manera inmediata. Y fue así como entonces arremetió Hitler contra los judíos y se empiezan a dar los primeros pasos para la Segunda Guerra Mundial. Todo ese pensamiento nacionalista de Hitler. Hitler crea el famoso nazismo en Alemania. Mussolini crea otro movimiento similar en Italia. Por eso fueron dos países aliados fuertemente durante la Segunda Guerra Mundial. Dentro de la guerra de proliferación en tecnología bélica, aquí es donde se le da una fuerte expansión al terrorismo militar. La Primera Guerra Mundial no fue tan devastadora. La Segunda Guerra Mundial dejó más de 50 millones de muertos. Y eso sin contar aquellas cifras que no entran en la estadística. Porque acá ya entraron lo que fue la famosa bomba H, bomba de hidrógeno o bomba atómica, creada por un judío alemán de descendencia polaca, que fue el señor Albert Einstein. Tiene los señores estadounidenses o norteamericanos supieron sacarlo de Alemania, haciéndole creer que su vida estaba en riesgo cuando no era así. Y lo llevaron, le dieron su propio laboratorio y empezaron a jugar con energía nuclear. Cuando este señor se dio cuenta para qué estaba siendo utilizada su inteligencia y toda su sabiduría plasmada en una pequeña bomba de hidrógeno, observando la devastación que hizo en Hiroshima y Yamasaki en Japón, maldijo lo que estudió. Vamos a ver las causas. Primero, la situación después de la Primera Guerra Mundial. Alemania no estaba, como la mayoría de los países, no estaban preparadas para una guerra mundial. Por lo tanto, este fue uno de los países que más llevó del bulto. Fue derrotada en esta Primera Guerra. Esta Primera Guerra Mundial, produjo resentimiento, pérdidas, incluso áreas geográficas que países como Alemania, Rusia perdieron a causa de esta Primera Guerra, ya que algunas naciones se independizaron, estaban al yugo de Alemania o que estaban al yugo de Rusia, formaron sus propios pueblos, sus propios estados. Esto lleva a que pierdan bastante territorio. Hay un famoso tratado de Versalles. Sin embargo, el país que no quedó conforme fue Italia. Italia es uno de los grandes gestores junto con Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Ya vamos a ver por qué. De igual forma, Japón también se vio frustrado en su deseo de obtener mayores posesiones en Asia Oriental. Japón es una isla y no es una isla grande, es uno de los países pequeños del mundo, no es el más pequeño tampoco, pero es una isla. Sin embargo, los japoneses son conocidos como los tigres asiáticos o tigres del desierto, ya que ellos, a pesar de todo lo que han sufrido, han demostrado ser una potencia. Japón quería expandir su imperio, pero no recibió el apoyo que consideraba iba a recibir de Alemania o de parte de Italia para expandir ese territorio. Ellos siempre han estado formados como un imperio. Incluso hoy en día siguen siendo un imperio. Segunda causa, el ascenso del totalitarismo y la formación del eje. Para que ustedes entiendan esta palabra de totalitarismo, nacionalista, militarista, les traigo casos de dos
dos países latinoamericanos que están cerca y ustedes han oído hablar de ellos. El uno es Cuba y el otro es Venezuela. Ahí es un gobierno totalitario. Totalitario es cuando el gobierno es el que tiene el mando, la voz y voto. Por ejemplo, en Venezuela existe una Cámara de Diputados o un Senado. Sin embargo, no son tenidos en cuenta si no pertenecen al gobierno. Y lo pueden ver lo que ha pasado con Guaidó, con los seguidores de Guaidó, que ellos no tienen ni voz ni voto en Venezuela. Las leyes que ellos quieren al gobierno le da igual, porque solamente son tenidas en cuenta las leyes que crean los diputados que pertenecen al oficialismo, al gobierno. Hay una democracia disfrazada porque ya se sabe que en todas las elecciones va a ganar siempre el mismo Maduro o el que lo venga a suceder, el sucesor de él. Lo mismo pasó en Cuba y eso les hablaba la vez pasada de esta parte. Todo este totalitarismo, totalitarismo nacionalista y militarista se le conoció como el fascismo. Pero este fascismo surge más que todo en Italia, de la mano del señor Mussolini. En Alemania surge el nazismo, que es idéntico al fascismo, y ya es en manos del señor Adolfo Hitler. Existe una gran depresión en 1933 en Alemania, y es cuando este señor llega al poder. Y cuando él llega al poder se da cuenta de que Alemania está económicamente grave. Le agradezco a la madrecita que está en clase, por favor, cuando termine la clase, si uno les desactiva el audio, que por qué les desactiva el audio. No las haga tan grandes porque no le cabe. Jóvenes, cuando este señor Hitler llega al poder, empieza a inculcar un odio racista hacia el pueblo judío. Y cuando a usted le dicen que es un pueblo maldito, que es un pueblo malo, que si fue capaz de matar a Jesucristo, a un santo, y empiezan a llenar de odio su mente, usted agarra una aberración contra ese pueblo. Es como si en Colombia se hiciera, o en el mundo entero se hiciera una campaña contra los venezolanos. Se dijeran que todos los venezolanos son malos, son ladrones, son ratas, son atracadores, etcétera. Las personas arremeterían contra todo el venezolano que vean. Sin embargo, si todos los venezolanos son malos, entonces los colombianos somos iguales. Por uno no se pueden juzgar todos, señores. Y este señor sí lo hizo por un judío o por aquellos judíos que eran dueños de la economía, que no eran todos, porque habían judíos pobres también. Arremetió contra todo el pueblo judío. Es cuando se dio el famoso holocausto nazi en Alemania, donde murieron más de 11 millones de judíos. Los judíos fueron tan humillados que algunos eran metidos en hornos crematorios y habían unas bandejas especiales donde esa grasa que caían de esos cuerpos que quemaban eran usados como cebo y hacían jabón con esto, jabón de cebo. Ese jabón fue comercializado para sostener la guerra en Alemania. Los judíos fueron esclavizados. Otra causa, el Anschluss, bajo la idea de Adolfo Hitler en la Gran Alemania. Él le hace vivir al pueblo alemán que Alemania es grande, y en realidad sí, los alemanes son fuertes. Y que ante la caída del austrohúngaro, cuando se da la Primera Guerra Mundial, que fue precisamente por la muerte del príncipe austrohúngaro, entonces él empieza a luchar por la adjudicación de Austria al territorio alemán. Y esto es lo que empieza también a darle otro paso para que se diese la Segunda Guerra Mundial. El querer Alemania invadir el pueblo austrohúngaro. Cuarta causa, la anexión de Checoslovaquia. Cuando Austria deja de ser el objetivo más inmediato de Hitler, entonces este señor empieza a buscar la forma de invadir el pueblo checoslovaco
y ponerlo a su territorio. Por ejemplo, eso es como si Venezuela llegase a invadir a Colombia y terminara Venezuela diciendo Colombia es del territorio venezolano. Nos invadieron y se expandió el territorio. Entonces, pasamos de ser colombianos a ser venezolanos con leyes impuestas por el gobierno venezolano. Esto para que ustedes tengan una idea clara de qué es lo que se habla acá cuando busca un gobierno expandir su poderío, tanto político como territorial. La SDP, que era el partido de los sudestes alemanes y financiado por Hitler, Hitler formó su propio partido. Todo izquierdista que llegue al poder, si quiere tomárselo, si quiere estar ahí, tiene que formar su propio partido. Por ejemplo, si la FARC en Colombia no hubiera metido ese golazo en el famoso proceso de paz y no forman su partido político, ellos no estuvieran haciendo nada. Hubiera pasado como pasó con el EPL. El EPL hizo un proceso de paz en Colombia y desapareció políticamente hablando, ya que no formaron ese poderío político que debieron haberlo formado como lo hizo la FARC, ellos no lo hicieron. Trataron de formar la UP, pero la UP fue desfallecida en todos sus líderes. Esta postura radicalizando, es decir, donde Alemania quería obtener ese poder territorial y quería imponer sus propias reglas, lo logró en 1939. Aquí es donde se empiezan a pellizcar los otros países, dicen los otros gobiernos pilas, porque hay un pueblo, se llama Alemania, y se está expandiendo. Ya dominó a estos, ahora viene por nosotros. Y ahí es donde empieza a darse precisamente los primeros pasos de la Segunda Guerra Mundial, dando importancia a lo que estaba ocurriendo en Alemania. Ya habían noticias a nivel mundial que en Alemania se estaba matando el pueblo judío. La idea de Hitler era erradicar a todo Israel. Terminaba con matar los judíos en Alemania y enseguida irse contra Israel para hacer desaparecer a todo el pueblo judío de la tierra. Existió un pacto de la no agresión entre germanos y soviéticos, es decir, entre Alemania y la Unión Soviética. Pero ese pacto de la no agresión fue por 10 años. ¿Qué había en este pacto? Si la Unión Soviética veía que un país arremetía contra Alemania o Alemania arremetía contra X país, la Unión Soviética era neutra. Ese tratado no le dejaba actuar a favor de Alemania. Por eso ellos durante 10 años tuvieron que ver cómo los alemanes poco a poco iban expandiéndose, teniendo miedo ellos de que llegara también a expandirse a Rusia, la Unión Soviética. Cuando este tratado termina en los 10 años, Rusia hace parte de los países aliados que se fueron contra Alemania. Alianza en la guerra. Existieron por un lado los aliados, que fue entre Francia, Reino Unido, Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Yugoslavia, Grecia, Australia, Canadá, Sudáfrica, Nueva Zelanda, China, la URSS. Lo que le decía, termina el tratado que había entre ellos durante 2 años y ya la URSS empieza a atacar a Alemania. Y Estados Unidos, pero este país entró de último. Estados Unidos no era partícipe de esa Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos fue un país neutro. El problema fue que los señores japoneses, aliados de Alemania, arremetieron contra Estados Unidos. Los japoneses, a través de la historia, siempre le han tenido rabia a Estados Unidos por descender de un pueblo occidental, y los japoneses veían que Estados Unidos estaba formando una potencia grande, más grande que la misma Alemania. Entonces los japoneses, en vista de esto, quisieron dormir a un león, y fue lo contrario, despertaron a un león.
Los japoneses empiezan a atacar bases militares estratégicas para Estados Unidos. Y cuando empiezan a atacar estas bases militares, utilizaron los famosos kamisakis. Eran los pilotos que se inmolaban en favor del imperio y estrellaban sus aviones contra las bases militares de Estados Unidos, contra buques de guerra, contra los mismos aviones en el aire de Estados Unidos. Esto llevó a que Japón en un momento perdiera poderío en cuanto a fuerza aérea. Por eso fue fácilmente derrocado por Estados Unidos, pero no tanto por eso, sino que Estados Unidos, en vista de ese gran destrozo que hizo Japón en su propio territorio, ellos le llevaron la guerra hasta Japón. Y fue así como en dos ciudades importantes, dos ciudades industriales que venían dando un gran avance industrial en Japón, soltaron dos bombas en esos puntos estratégicos, lo que fue Hiroshima y me olvidó el nombre, Nagasaki. Allí en Hiroshima y Nagasaki sueltan estas bombas y fueron más de 2 millones de japoneses los muertos. Incluso hoy en día todavía siguen sufriendo esos devastos con secuelas de estas bombas. Ese fue el gran error de Japón y lo pagó caro y le dio paso para que Estados Unidos demostrara su poder armamentístico hasta el mundo. Y gracias a los japoneses, Estados Unidos hoy en día es una potencia mundial. Porque después de eso los otros países le agarraron miedo a Estados Unidos. Y por eso Estados Unidos es el que lidera organizaciones como la ONU, organizaciones como la OTAN. Y ellos son la máxima autoridad en poder armamentístico. Ellos son los únicos que le pueden decir a un Estado, si ustedes me crean estas bombas, yo les envío peores. Y lo han demostrado en los últimos años, el poderío armamentístico que tiene Estados Unidos. Entonces, para que ustedes conozcan la historia, cómo se dieron las cosas, qué fue lo que pasó. Historia, jóvenes, es teoría. La práctica la tienen ustedes con el desarrollo de las actividades. Pero la historia es bonita. Quien no conoce la historia tiene la desgracia de volverla a repetir. Países dentro de esta Segunda Guerra Mundial fue Alemania, Italia, Japón, Eslovaquia, Finlandia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Croacia y Tailandia. Fueron países aliados de Alemania. Y si ustedes miran los aliados que se fueron en contra de Alemania, a los que estaban con Alemania, la mayoría se fue en contra de Alemania. Países neutrales que no hicieron parte de esa guerra: Irlanda, Portugal, España, Suecia, Suiza y Turquía. Para ellos les fue indiferente la Segunda Guerra Mundial. Por eso hoy en día Irlanda tiene un poderío económico. España sí está grave económicamente porque en España hay una corrupción igual a la de Colombia. La corrupción política es brava. Por eso es que en Colombia los políticos son corruptos, porque traen eso en la sangre, en sus venas, esa corrupción del pueblo español. Suecia y Suiza son dos grandes países industrializados. Suiza es la famosa imperialista económica. Estados Unidos es imperialista por su parte armamentística. Económicamente hablando, Estados Unidos ahorita está en crisis, pero lo que es Suiza es un poder que económicamente está fuerte. ¿Por qué? Porque ellos no se dedicaron a la guerra, ellos se dedicaron fue a la producción y a la economía. Incluso la compañía Nestlé, que ustedes compran lechecita que dice Nestlé, cualquier producto, la mayoría de los productos que ustedes compran en la canasta familiar pertenece a Nestlé. Y Nestlé es la multinacional más grande del mundo que desciende de Suiza. Suiza vende simplemente las franquicias. Entonces miren ustedes como un país que poco se habla y es en realidad el más fuerte del mundo económicamente hablando. Es más, Estados Unidos se habla de un poder, pero no dicen nunca de esa deuda externa que ellos tienen. Por ejemplo, con Japón, Estados Unidos económicamente está endeudada con Japón. Porque Japón
le vende a Estados Unidos la tecnología. Estados Unidos no son pioneros en tecnología. Es más, el mismo Bill Gates no se hizo millonario creando tecnología como la gente cree. Él aprovechaba era de aquellos pequeños, de aquellos pobres inteligentes que creaban sus software, sus programas como el Windows, y él simplemente llegaba y le compro la licencia. Le doy tanto por la licencia. El que no quería, pues ya tenía las consecuencias. O sea, si ustedes de verdad leyeran la historia de Bill Gates, no consiguió el dinero como todo el mundo cree. Pero les digo, es bonita, la historia es linda y hay que saberla conocer, interpretar, analizar. Pero bueno, aquí vemos, hasta el momento hemos visto cómo fue evolucionando poco a poco la Segunda Guerra Mundial, sin hablar de los grandes estragos que hizo esta guerra. Hubo una fase que se llamó la guerra en Europa, se dio entre 1939 y 1941. Esto se da en cuanto al ataque de Alemania a Polonia. Polonia, un país neutro, no estaba en guerra. Sin embargo, como en Polonia la mayoría de los polacos eran de descendencia judía y la idea de Hitler era desterrar a los judíos del mundo, ataca a Polonia. Y es ahí cuando empieza entonces a intervenir lo que fue Gran Bretaña o Inglaterra, para que me entiendan, Francia, arremeterse contra Alemania, porque vieron que Alemania ya empezaba a expandir su poder. Y Alemania, la experiencia negra que tuvo en la Primera Guerra Mundial, donde se dieron cuenta que no estaban preparados armamentísticamente, ellos tuvieron un periodo donde en ese periodo fueron diseñando cualquier clase de armamento, incluso los tanques de guerras modernos y fuertes de aquella época lo crearon los alemanes. Los alemanes fundaron la primer industria mecanizada en cuanto a armamento militar se refiere. Por eso en la Segunda Guerra Mundial fue duro derrocar a los alemanes. No les quedó fácil, porque aparte de los aliados que tenía, Alemania ya se había convertido también en una potencia armamentística. Se calma es cuando Estados Unidos invade a Japón, que era un aliado fuerte para Alemania, y cuando los mismos estadounidenses invaden territorio alemán, apoyado de Rusia, de Francia e Inglaterra. Entonces miren ustedes cómo una guerra lleva a unas secuencias. Aquí hablamos solamente de esto y qué países intervinieron, pero las masacres de una guerra son insólitas. En una guerra no importa si mueren niños, niñas, mujeres embarazadas, lisiados, discapacitados. Eso los muertos no les tienen cuidado. ¿Por qué? Porque es que los muertos no los pone Hitler. Los muertos no los puso el ministro de la Gran Bretaña, ni la corona inglesa. El ministro francés no puso sus muertos. En una guerra o en un conflicto como el que vimos en Colombia, los muertos siempre lo colocan son los pobres. Yo no he visto el hijo de un general prestando el servicio militar y yendo a un batallón de contraguerrillas. Hasta el momento no lo vi. Fui militar durante un gran tiempo y no veía eso. Y esta es la fecha y no lo voy a ver. Porque no son los hijos de los generales, ni el hijo de Duque, ni los hijos de Álvaro Uribe, ni los hijos de Petro, los que van a agarrar armamentos y se van a ir a combatir. Son los hijos de ustedes, son los hijos de los pobres. Esos son los que se van a matar. Una guerra es lo más estúpido que hay. En el conflicto armado se matan personas que no se conocen para favorecer a unos individuos que sí se conocen y que están tomando una guerra solamente por un poder, no es por más. Las guerras y los conflictos en el mundo, como el de Colombia o incluso la Segunda Guerra Mundial que estamos hablando, se ha dado por un poderío.
El gobierno por demostrar su poderío militar. La guerrilla por demostrar que tiene poder sobre el gobierno. Los paramilitares para demostrar que tienen poder sobre la guerrilla y sobre el gobierno y sobre el pueblo. Entonces mire que todo no se hace ni siquiera por defender al pueblo. ¿O en qué beneficia que un guerrillero mate a 20 campesinos? ¿En qué beneficia al pueblo? ¿En qué beneficia que lleguen los soldados y hagan falsos positivos? ¿En qué beneficia que lleguen los paramilitares y hagan masacres en esas poblaciones? ¿En qué beneficia al pueblo? ¿En qué beneficia al pueblo que la guerrilla llegue y tumbe los postas de luz, los corrientes, vuelen oleoductos de petróleo? En nada, porque al contrario, centrales eléctricas, voladura de una torre eléctrica, sube el servicio eléctrico y el pueblo es el que paga. Los oleoductos de Caño Limón Coveñas, simplemente Ecopetrol le sube a la tasa de la gasolina y el pueblo es el que paga. Entonces miren que en nada benefician al pueblo. Lo mismo pasó en esta Segunda Guerra Mundial y las dos guerras que han habido y las guerras internas en el mundo. No benefician para nada al pueblo, benefician es al gobierno o a los líderes de esas guerras, son los únicos. El día 28 se firma un pacto germano-soviético, donde ahí se da una anexión de Lituania, Letonia y Estonia en la zona de influencia soviética. Esto es antes de que se arremata contra Alemania. La guerra fino-soviética. Ante la negativa del gobierno finlandés a ceder el gobierno soviético, diversas fases, el ejército rojo, que era el ejército soviético, atacó. Entonces mire cómo por parte ya de Alemania, por parte ya de Italia, ya se venían dando los pasos para en 1945 se le diera el nombre de Segunda Guerra Mundial. La anexión de Dinamarca y Noruega. En 1940 Alemania ocupó sin resistencia la pequeña Dinamarca y Noruega. ¿Quién se le iba a resistir a ese poderío armamentístico? Si usted un tipo llega armado a su casa y le dice vengo a tomar posesión de la misma, ni modo. Usted simplemente mira, ahí está, es suya, haga lo que quiera. Eso pasó con Dinamarca y Noruega. Dos naciones pequeñas frente a un monstruo que venía avanzando en un poderío armamentístico, se la entregan. Entonces aquí sigue creciendo Alemania, no como territorio, sino invadiendo territorios. Ladrones de guerra o el juego de guerra. Entre Francia y el Reino Unido a principios de septiembre de 1939, las fuentes permanecieron casi inactivas durante varios meses. Esta se denominó la guerra en broma. Es decir, no se le había dado una seriedad a la guerra. Se sabía que había una guerra, pero no se le había dado esa fortaleza como tal. De acá de cuenta, yo tiro un disparo y me escondo. Ese es alguien haciendo una broma. Lo mismo pensaron acá, que todo era una broma. Cuando quisieron despertar, ya era demasiado tarde. La derrota en Francia. Desde el 5 de mayo de 1940, Francia quedó dividida en dos. Ginebra con la frontera. Cuando se divide acá Francia, que venía formándose como un gran poderío también, venía de aquellas grandes fortalezas que le había dejado un imperio napoleónico. Sin embargo, ya por medio de la Revolución Francesa se había convertido en una república, una nación respetuosa donde la cultura y el arte era la que se imponía. Sin embargo, al ver que fueron divididas y políticamente las estrategias se van perdiendo para ese poderío francés, la Francia de Vichy, así llamada por el gobierno que se asentó en esa pequeña ciudad del centro del país, rompió relaciones con la Gran Bretaña. Entonces, la Gran Bretaña, sin darse cuenta que Francia había sido dividida políticamente,
la empieza a considerar un enemigo. Sin embargo, cuando descubren la realidad es cuando se vuelven aliados y se dan cuenta que lo que se estaba iniciando era una política pro-nazi y totalitaria. Es decir, ya se estaba dando desde Francia y con las ideas de Hitler el famoso nazismo totalitarista. Italia entra a la guerra, pero a favorecer a Alemania. Fue uno de los grandes aliados. Cuando Alemania derrota a Francia, entra el conflicto, por lo que Mussolini entró a la guerra el 10 de julio de 1940. Mussolini es el que empieza a liderar y a hablar de las ideas fascistas en Italia. El fascismo, al igual que el nazismo, tiene unas ideas racistas, tendientes también a favorecer al pueblo italiano. El conflicto en el mundo, jóvenes, se ha dado por tres razones. Primero, por el pensamiento de las personas, el no aceptar la realidad, el querer ser superiores a los demás, porque la persona que es racista lo único que quiere es ser superior a la otra raza. Demostrar su poderío armamentístico, darle a conocer al mundo que ellos tienen el poder para invadir a la hora que deseen y cuando deseen. Bueno, jóvenes, esto es todo por hoy. Que tengan un bendecido día. Ya les voy a enviar el material por el WhatsApp y de igual forma les voy a compartir el código del Classroom para los que deseen descargar la actividad o subirla. Acuérdense que hasta el día miércoles a las 6 de la tarde tienen plazo. Les agradezco que el que no alcance a enviar la actividad el día miércoles no se comunique conmigo, comuníquese directamente con Protelco. Si Protelco autoriza que yo les dé paso para que puedan subir la actividad y calificarla al día siguiente, por mí no hay problema, yo obedezco órdenes. Pero a mí no me vayan a llamar porque ni siquiera les voy a contestar, ya están advertidos. Si no alcanzan a enviar las actividades, no es conmigo, es directamente con Protelco. Ya Protelco me enviará un mensaje. Profesor, mire que el joven tal va a subir la actividad para que se la reciba o se la califique. ¿Estamos claros, jóvenes? Gracias por su atención. Sí, señor. A la clase. Que tengan un maravilloso día y que Dios los bendiga. Amén. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Igual, Bueno, profesor Efraín. jóvenes, hasta luego. Dios los guarde. Amén.